Hola, bienvenidos a este icono que tendremos en cuenta durante el periodo de el gobierno argentino durante 1966 a 1976. Bien, para llevar adelante esta charla vamos a pactar unos objetivos que tendremos que tener en cuenta para el desarrollo, ¿no?, de cada punto de la historia. Son tres, por supuesto. Los voy a leer. Analizar la crisis y cambio del Estado argentino y su impacto sobre la construcción argentina en el periodo de 1966 a 1976, que es lo que nos hizo, ¿no?, estudiar las características de los principales actores sociales y políticos y económicos de la Argentina y comprender la dinámica de sus relaciones en torno al Estado. Bien, la función que cumplían, ¿no?, estos protagonistas durante la historia. Y el último, promover el valor de la memoria histórica como condición fundamental para la comprensión del presente y la consolidación de una sociedad democrática. ¿Sí? Vamos a ver cómo se lleva adelante. Vamos a tener tópicos o bien. Algunos de estos son, por ejemplo, la llegada de Onganía a la presidencia, cuáles fueron los factores, ¿no?, que hicieron que o llegar a ser protagonista de la historia argentina. Vamos a hablar de la economía, visualizándolo como proyecto. Vamos a hablar sobre la lucha por la liberación, ¿no?, que hizo la sociedad o qué sucedía en ese momento. Vamos a ver también un punto clave que fue la crisis. Vamos a hablar sobre Perón y cómo es, y su tercera presidencia, ¿no?, que tuvo un impacto importante. Y por supuesto el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, finalizando ya este debate, este debate histórico. Comenzamos con una pequeña introducción. Silencio mi micrófono y por favor continúen. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estamos? Espero se encuentren bien. Y bueno, vamos a hablar sobre todo lo que acabaste de mencionar, una década bastante significativa para la historia de nuestro país. Y me atrevo a decir que es una de las que más, un periodo que tuvo mucha incidencia, tiene mucha incidencia en la actualidad, ¿sí? Porque si bien esto se da en 1966, 1976, gran parte de las personas que hicieron posible o que fueron parte de este periodo están hoy en día, algunos implicados en la política y otros de otro punto de vista, pero están vigentes, son contemporáneos. Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta el contexto, cuáles fueron los elementos que fueron propicios para que Onganía pueda llegar a la presidencia, ¿sí? Y para eso vamos a dar un pequeño contexto, ¿sí?, sobre cómo se fue dando este consenso golpista, lo caracterizan, ya que hubo un acuerdo entre grandes sectores de la sociedad, más que nada los sectores empresariales, ¿sí?, la oligarquía, los pequeños, grandes empresarios, ¿sí? Pero ¿por qué se fue dando esto? Esto se fue dando más que nada por un gobierno que estaba caracterizado como débil, ¿sí? El presidente que estaba en curso era Ilia. Este presidente era visto como alguien flexible, era más diplomático y a la vez estaba como aislado, ¿sí?, porque no tenía el apoyo de los partidos políticos como fueron en otros periodos anteriores. Entonces, a través de este consenso que mencionamos anteriormente, se da el golpe de Estado en contra de este presidente y se dan el ingreso de Onganía
a la presidencia de una manera de facto, ¿sí? Porque a partir de ahora vamos a hablar de una década que estuvo marcada más que nada por la restricción, la restricción política, sí, sí, es el término, debido a cómo ya se va a ir desarrollando a lo largo de esta charla, este debate. Y bueno, más que nada eso, de esta manera fue que se fue dando. Otra cosita más que se me estuvo pasando por alto fue, si bien ese consenso que hubo acá internamente, hay que tener en cuenta el contexto internacional de afuera. ¿A quiénes respondía este golpe? Y vale la pena aclarar porque es muy importante, y es que nosotros, o la dictadura más que nada, perdón, la dictadura respondía a las ideologías del imperio norteamericano. Entonces, ellos defendían o luchaban en contra de todo lo que tenga que ver con las ideas comunistas, socialistas, marxistas, producto de la Revolución Cubana. Bien, con ese dato cierro esta pequeña contextualización sobre el ingreso de Onganía al poder. Bueno, compañeros. Bueno, como para continuar lo que decía el compañero, o que tenía este presidente que ingresa, y bueno, desintegración de los partidos políticos. También la constitución, que tendría vigencia solo en aquellos puntos que no se contrapusieran con los fines tratados en la Revolución Argentina. Puntos de la Revolución Argentina fijaban las pautas de una nueva legalidad. Entonces este presidente que asume, a ver, voy a tratar de buscar la manera de explicar porque tomar bien de lo que se está hablando, porque es bastante un tema muy importante. Así que bueno, primero que nada, este gobierno estaba por hubo muchos movimientos revolucionarios que estaban en contra de este gobierno. ¿Por qué? Porque era bastante autoritario. Entonces, lo primero que hace este presidente es tomar a los estudiantes, ¿sí? De la facultad de la UBA. ¿Por qué? Porque estos estudiantes estaban reclamando su derecho, más que nada. ¿Sí? Bueno, reclamaban sus derechos, primero que nada, como este. No sé si alguien me puede ayudar porque me estoy perdiendo, me parece. Así que sí. ¿Qué pasa? Continúo con la reflexión de la compañera, ¿sí? Y bien, así como ella describió lo característico sobre las ideologías, sobre los puntos que iban a llevar adelante en lo político, ¿sí? Hay que resaltar que lo que mi compañera acabó de decir, era más caracterizado con la noche de los bastones largos, ¿sí? La represión a las universidades. Bien, entonces, como sostenía la idea de la compañera, caracterizó los puntos centrales, ¿sí? Era un gobierno autoritario, suprimieron las mayorías de todo lo legalmente establecido hasta ese momento, ¿sí? Se utilizó prácticamente la Constitución para los fines, los ideales de este tipo de política, ¿sí? Sanción de jueces, primero que nada fue la destitución de gobernadores, de intendentes, de jueces, y así en línea general todo
prácticamente se intervino en la vida política. Otra cosa fue la represión, como habíamos hablado antes en la contextualización, la represión que utilizó este gobierno fue muy caracterizado por la violencia que utilizaba, violencia política, violencia física en la represión de los militares, las fuerzas policíacas, ¿sí? Y además de que, como había mencionado mi compañera, más que nada, hubieron sectores sociales que fueron muy perjudicados, ¿sí? Sí, fue prácticamente la totalidad pero fueron puntos centrales, como fueron primero que nada las universidades, por la intención de tratar de reprimir o suprimir toda aquella ideología, infiltrar más que nada la palabra, infiltrar toda aquella ideología socialista, marxista, comunista, justicialista relacionada al peronismo, porque también hay que tener en cuenta que veníamos de un periodo donde está proscripto el peronismo, pero que las ideas seguían latentes en los dirigentes sindicalistas, en los trabajadores, ¿sí? Y muchos de estos actores sociales se fueron respaldando en estas ideologías para dar adelante una lucha. Bien, eso más que nada para tratar de redondear sobre el tipo de política que van a implementar en este periodo, en esta década. Le cedo la palabra a quien quiera hacer otro aporte. Bien. Amplios objetivos, pero vamos a ir también teniendo en cuenta la construcción de este gobierno y cómo lo fue llevando adelante. Por ejemplo, al expresidente Juan Carlos Onganía se lo conocía como comandante y también como un dictador, porque realmente si nosotros nos ponemos a pensar y nos remontamos un poquito en esa historia, el gobierno fue sumamente crítico, ¿no? Porque se lo al gobierno o a su forma de llevar adelante su mandato como una autocracia, es decir, que todo lo que él decía o todo lo que él, podemos decir, entre comillas, proponía, era a su voluntad. Entonces, reconocido como comandante, ¿sí? Al momento de ser electo, no quería que su ejército lo condicionara. Entonces, uno de sus pedidos fue que las fuerzas estuvieran, ¿cómo es? Aparte. Solamente en el caso de que se los permitía participar era como cargos de electores en el caso de que sucediera o quedara libre un puesto vacante en el Poder Ejecutivo en ese momento. También a la forma en llevar adelante el ejército, Juan Carlos Onganía se manejó mucho con los países como Europa, no tanto con Estados Unidos, porque Estados Unidos era uno de los países en donde el material o lo que se no funcionaba y era como perder dinero o economía invirtiendo en los armamentos. Sí, a Europa que tenía mejor calidad, por supuesto. Con respecto a los aportes que hicieron mi compañero y mi compañera, por supuesto, tenemos en cuenta que como era un gobierno autoritario y tenían muchas ganas, no sé si es la mejor manera de expresarme, sino que se basaban en, por ejemplo, en un momento, las intervenciones. ¿Y dónde se sufrió el sistema educativo? Precisando más en las universidades, ¿no? Afectando a docentes, a alumnos y a los directivos, que en este caso los directivos pasaban a ser interventores y tenían que dar parte, podemos denominarlo así, el poder ejecutivo, sí estaban dependiendo de eso, de ellos. Hablamos de lo que, por ejemplo, una de las universidades más reconocidas como la U,
como es, expresa lo contrario y da un vuelo y esto es lo que lo llamamos es una politización. ¿Qué más? Podemos decir que mediante a una ley, los profesores y docentes tuvieron que depender directamente de un ministerio del interior, ¿no? Y ahí fue donde se empezaron a generar las protestas, ¿no? Por estas medidas. Se tomaron las facultades, sufrieron violentamente expulsiones, ¿no? De sus puestos de trabajo. La policía intervenía mediante castigos. Podemos pensar en una perspectiva o mirada muy tradicionalista. Fue muy reprimido y se perdieron, por ejemplo, valiosas que podían aportar al gobierno argentino en ese momento, grandes, ¿cómo es? Em, grandes resultados, grandes investigaciones. Para tener en cuenta un poquito ese, algunos tuvieron que ser exiliados, otros decidieron renunciar y salir de la, salir de la Argentina. Y cómo es, y la universidad dejó de ser democrática en ese momento y debió soportar muchos momentos oscuros o sometimientos por parte de este gobierno. Hablando ahora un poquito del ámbito económico, vamos a verlo a la economía como un proyecto. ¿Bien? Bien, para redondear la idea o para añadir más que nada una aclaratoria sobre las intervenciones. Estas intervenciones fueron llevadas a cabo por ex militares, o sea, los militares retirados eran introducidos en los cargos gubernamentales, en intendencias, incluso llegaron hasta tomar cargos perdón, ¿cómo se llama? En cargos judiciales. Es algo totalmente autoritario, ¿sí? Y bien, eso por un lado. O sea, todo la cúpula de las Fuerzas Armadas estaban implícitamente y explícitamente intervenían en todo lo que era respectivo a la vida política, social y, bueno, sobre lo económico, que vamos a tratar de describir un poco cómo lo reciben a la Argentina, ¿sí? Y cuáles eran las ideas que tenían estos personajes para llevar adelante, para sacar a la Argentina de la crisis que tanto ha golpeado al pueblo argentino. Bien, en teoría, para hacer una síntesis de lo que fue el periodo del presidente Elías, venía de sostener las políticas económicas, desarrollistas, ¿sí? Independentistas, mejor dicho, ese es el término, ¿sí? Independentistas del imperialismo. Se intentaron de buscar la forma de nacionalizar el petróleo, el gas. Obviamente que estas medidas perjudicaban a gran parte de la oligarquía, la oligarquía, ¿sí? De los grandes empresarios. Entonces, acá vienen estos personajes, patean el tablero y piensan que hay que adoptar políticas liberales, ¿sí? Hay que achicar el gasto. Obviamente que se hizo eso. Eso repercutió significativamente en los trabajadores, en la sociedad, en los sindicalistas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y entonces adoptan políticas que generaban más beneficios porque ellos mantenían la idea de que hay que incentivar incentivar las inversiones extranjeras, ¿sí? Ese era uno de los objetivos. Le daban beneficios arancelarios, tenían impuestos prácticamente nulos,
y obviamente el pueblo terminaba pagando eso, ¿sí? Sufrieron descuentos, se le bajaba el salario hasta un 40%, ¿sí? Se subían las retenciones a las exportaciones, un desastre, ¿sí? ¿Sí? Más un desastre en el sentido de que se perjudicaba más al pueblo. Obviamente que esto generó un gran conflicto y molestia por parte de los trabajadores y los sindicalistas, que eran los que se encargaban de luchar en contra de esto. Bien, paso la palabra para quien quiera hacer algún aporte respecto a estos personajes que acabo de mencionar. Yo quiero hacer un aporte. ¿Cómo lo que vos nombrás, vuelvo a tomar el tema de los estudiantes porque yo creo que eso le dio pie a lo que ellos, lo que básicamente pedían era un aumento, también en la universidad venía este gobierno a querer imponer sus ideas. Entonces, ellos que como todo el día estaban en la facultad, ¿qué pedían ellos? Aumentaron el comedor donde ellos asistían. Y eso dio pie también acá en Corrientes, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan que un estudiante que se llamaba José Cabral fue una de las víctimas, por supuesto, después también en Rosario, y secundaria también. Quiero aclarar porque nosotros somos futuros formadores, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando se habla de educación, cuando quieren imponer algo, yo creo que la educación no tiene que ser de otra manera, ¿sí? No impuesta, sino que tiene que ser, como dice, la educación es ser libre, así que yo esto quería aclarar. No sé, bueno, le dejo a la mano. Hago un aporte a lo que decía Florencia, ¿sí? Sobre todos estos problemas que repercutieron tanto de las universidades, acá en Corrientes con una víctima fatal, como lo mencionó ella, en Córdoba, ¿sí? Eso, como lo mencioné anteriormente, generó que en un momento tanto los obreros, los sindicalistas, se unieran con los estudiantes, porque ahora ya era una cuestión así como mencionó Florencia, era la libertad, teníamos un problema que no éramos libres, estábamos oprimidos, ¿sí? No podíamos hacer prácticamente nada. La moralidad era algo que era, el libertinaje era reprimido, no se podía caminar de la mano, darles un beso en la calle, algo extremo, ¿ya? Prácticamente eso hizo a que se genere también en Córdoba el famoso Cordobazo, que terminó con muchas víctimas fatales también, jóvenes, obreros, mucha gente detenida, increíble todo lo trágico que trajo esta década, ¿sí? Bueno, eso más que nada para aportar sobre lo que fue la represión que hubo en esta década. Le cedo la palabra a quien quiera hacer algún aporte. Finalizamos con los aportes y vamos dedicándonos punto por punto, por favor, a las temáticas, porque recuerden que tenemos el minuto medido. ¿Alguien va a hacer alguna introducción a la economía? Ok. Bien, así como hablamos hoy sobre las medidas económicas que adoptó este presidente Onganía, que sostenía que eran aumentar el desarrollismo, ¿sí? Obviamente que tomaron políticas libertarias o liberales, mejor dicho, como el término políticas liberales, fomentando a la inversión extranjera, ¿sí? Obviamente achicando el gasto público, el salario de los trabajadores, aumentando las retenciones al agro, a las exportaciones. Obviamente que esto repercute negativamente, ¿sí? Esto era más o menos las ideas, la política económica que este gobierno quería llevar adelante, aumentar las inversiones extranjeras,
subir las retenciones. Otra cosa muy importante que se me estaba pasando por alto es que se congelaron los salarios durante 2 años, algo, obviamente, también tenían cosas, podemos decir, no sé si positivas, pero luchaban en contra de la inflación, ¿sí? Porque luchar en contra de la inflación era más tentativo para los inversores extranjeros. Y estos inversores eran, lamentablemente en la palabra, pero eran inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos, ya que mantenían una alianza tanto en lo ideológico como en lo comercial, ¿sí? Bueno, eso más que nada sobre lo económico. No sé si alguien quiere hablar de bueno, Fer, vos nos guías cuál sería otra temática. Hablamos de que entonces, en resumen, se propuso 3 cosas que anoté de lo que fuiste diciendo. El control de la inflación, los costos, por supuesto, que fueron menores, que se iban aminorando los costos extranjeros, ¿no? Si hablamos de capital extranjero, recordemos que también el FMI tuvo algo que ver, denominado Proyecto de Disminución de Gastos Públicos, que fue positivo, ¿no? En 1967. ¿Qué es lo que ocasionó un favorable ingreso de ese capital para poder hacer para poder generar expansiones en obras de infraestructura, por ejemplo, en industrias, en ampliaciones de muchas, un servicio a nosotros. Hablamos de los efectos la económico, ¿no? Que no se consideran, porque aducieron ellos, ¿no? Una crisis de superproducción, por ejemplo, del azúcar. Lo que generó eso fue la eliminación de los subsidios, que fue algo que afectó mucho a quienes se desenvolvían en la producción azucarera. Generó efectiva negativa. ¿Por qué negativa? Porque en los gobiernos anteriores, por ejemplo, se basaban en presionar y en negociar. ¿Sí? Y en esta unidad no sería hacer nada o generar sin perder. Hago un aporte sobre esto. Esto, como lo venimos hablando, produjo un malestar en los sindicatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tiene que suceder cuando trabajamos con internet, con el wifi, ¿cómo es? Que no es nada fuera de lo común. Decíamos entonces que como la charla sobre la economía. Bien, estábamos hablando sobre cómo repercutió negativamente en las políticas laborales, ¿sí? Porque los perjudicados fueron los obreros, porque venían acostumbrados en los periodos anteriores, más que nada en el peronismo, las conquistas que estos iban teniendo, ¿sí? Día a día o periódicamente se iban perdiendo, ¿sí? Acá no se podía negociar, no había posibilidad de negociar. Entonces, todas esas conquistas se iban perdiendo día a día, así como el sábado inglés, que era trabajar sábado, mediodía, ¿sí? Y se le pagaba la jornada entera. Todos esos privilegios se fueron perdiendo. Entonces, estas conquistas que es muy característico de las políticas o de la ideología peronista,
se fueron perdiendo. Entonces, inevitablemente, se produjo un colapso por parte de los obreros, ¿sí? Que salieron a manifestarse, tanto en Córdoba, muy significativo, porque cada vez desde las empresas... Aportando eso, como que por esos motivos, de 48 horas, fue violentamente reprimida por la policía. Así que sí, y obviamente volvemos a tomar a los estudiantes y a los obreros, ¿no es cierto? ¿Podés hablar un poco de todo eso? Claro, sí, sí, fue muy, ahí fue muy, muy significativo, ¿sí? Porque hubo, no sé si una alianza, pero hubo un acuerdo, un consenso entre estos dos sectores de la sociedad muy, muy castigados, ¿sí? Los obreros, los sindicalistas, los estudiantes, y a eso se iban sumando los vecinos porque ya veían que estas medidas que tomaba este gobierno de facto perjudicaba la libertad de la sociedad, como veníamos diciendo, ¿sí? Bueno, eso respecto a las políticas, hablamos de la política económica, de la política laboral, y como que llega un momento que empiezan a entrar en crisis y se empiezan a generar grupos, podríamos decirlo, paramilitares, pero en contra. Es más que nada la guerrilla lo que se empezó a generar en este periodo, que fue un periodo, es como que empezamos a entrar en una guerra, era una guerra prácticamente, ¿sí? Porque estaba el gobierno que defendía sus ideales y estaban las guerrillas, tenemos los montoneros, que fueron uno de los bastante significativos por las medidas que tomaron. Se asesinaron empresarios, asesinaron inclusive al expresidente, al expresidente de facto también, sí, sí, parte del ejército o de la armada, sí, Aramburu. Sí. Esto generó que se entre en crisis, que el sistema de facto, o más que nada el periodo de Onganía entre en crisis y, como se sabe, producto de este acto por parte de los montoneros, este presidente renuncia, ¿sí? Obviamente que es retomado también por otro presidente de facto que tuvo la difícil tarea de llamar a las elecciones, ¿sí? Porque era lo que el pueblo estaba pidiendo, cada vez había una subversión por parte de la sociedad indomable, ya insostenible por las Fuerzas Armadas. Entonces se produce el llamado a elecciones. Característico o con una trampa. ¿Por qué? Porque obviamente se llama a elecciones y el partido más fuerte en este momento era el peronismo, ¿sí? ¿Así o no? Sí. Entonces, como si bien estaba proscripto el peronismo, hubieron alianzas de muchos partidos, ¿sí? Y con un condicionante muy, muy particular que era que no podían participar en estas elecciones personas que no estaban residiendo en la Argentina, como era el caso de Perón. Entonces prácticamente quedó descartado de estas elecciones, pero obviamente presentaron sus candidatos, como fue el caso de Cámpora, ¿sí? Por parte del Partido Justicialista, y los radicales también con Balbín como candidato a presidente. Obviamente que también para tratar de cerrar esto sale electo el Partido Peronista con más del 49%. Obviamente que esto favoreció a la llegada de tiempo más adelante del peronismo. No sé si alguien quiere hacer un aporte sobre la llegada de Perón, más que nada, a la Argentina. No sé quién va a continuar. Con la llegada, bueno, de a poco vuelve la memoria. Con la llegada de Cámpora y el establecimiento, ¿no?, del peronismo nuevamente en el gobierno, era más que claro
un protagonista que ya hemos visto que en ocasiones anteriores tuvo mucho que ver, ¿no? Tuvo mucho poder en la Argentina durante su presidencia. ¿Y de quién estaríamos hablando? De Hago Perón. un aporte también sobre la llegada de Perón. Esta llegada tuvo muchos conflictos, porque ya la pelea no era entre el ejército o la dictadura, el problema ya se trasladó a la interna del partido justicialista o peronista, ¿sí? Estaban los montoneros, que tenían una idea revolucionaria, y estaban los ortodoxos, los que respondían lealmente a Perón. Entonces esto produjo un grave conflicto, ¿sí? Podemos decir que hubo una división, hay muchos que los caracterizan con la izquierda y la derecha, ¿sí? Entonces, obviamente que lamentablemente generó otro conflicto, pero ya internamente entre las personas que compartían las mismas ideologías en su momento y ahora, bueno, lamentablemente no comparten la idea de responder a Perón, ¿sí? Porque reclamaban otras cosas. Hay que acordarse que esto trajo conflicto, que tiempo más adelante, cuando fallece Perón y entra Evita, culmina esto, ¿sí?